En este curso, haremos un recorrido conceptual sobre la discapacidad, desarrollando el siguiente temario. En la sección 1, tomaremos contacto con el concepto de diversidad, progresando desde su consideración más genérica hasta la noción de diversidad funcional. En la sección 2, abordaremos algunos fundamentos generales sobre la discapacidad, la percepción y la respuesta social respecto a esta población en diferentes momentos de la historia, y los modelos a través de los cuales las ciencias sociales han estudiado la materia. En la sección 3, nos adentraremos en el análisis más técnico del concepto de discapacidad y sus diferentes componentes. Por último, en la sección 4, haremos una reseña sobre la situación en materia de discapacidad en la provincia de Río Negro. Este material audiovisual es complementario del contenido principal del curso, que se encuentra en un documento PDF en el que se desarrolla con mayor profundidad el temario. Comenzamos este desarrollo en la sección 1, que trata sobre la diversidad humana. Esta sección aborda conceptos previos para tener un encuadre que nos permita ir aproximándonos a la conceptualización de la discapacidad. En particular, en esta sección, trabajaremos sobre los conceptos de diversidad, diversidad humana, funcionamiento, diversidad funcional, capacidad y accesibilidad. Si nos remitimos a las definiciones más genéricas que podemos obtener consultando el diccionario de la Real Academia Española o la plataforma Google, encontraremos que el término diversidad proviene del latín diversitas, que hace referencia a la diferencia, la variedad o la abundancia de cosas distintas. Esto nos permite hablar de la desemejanza que pueden presentar algunas cosas entre sí, aunque también nos es realmente útil a la hora de señalar la abundancia de elementos distintos que conviven en un contexto en particular. Si analizamos con mayor profundidad este concepto, encontraremos que tiene varios componentes, dimensiones, características. Para una mejor comprensión, descompondremos el concepto inicialmente en dos dimensiones. En una dimensión, que podríamos llamar diversidad natural, en la cual podemos pensar la diversidad que se manifiesta en la naturaleza, por ejemplo, a través de la variedad de ecosistemas y la variedad de especies naturales. Por ejemplo, diversidad animal, vegetal, mineral, climática, etc. En la otra dimensión, encontramos el fenómeno de la diversidad cultural, que se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad, y la multiplicidad de rasgos que presentan estas sociedades, como el lenguaje, las creencias, las ideologías, entre otros. Es un hecho que estas dos dimensiones se encuentran fuertemente interrelacionadas, puesto que una diversidad cultural se da en un asentamiento humano, y este asentamiento se da en un espacio natural, en una región, en un lugar. Las características y componentes de ese espacio natural condicionan las formas de vivir, de hablar, de vestirse, de alimentarse, de los grupos que lo habitan. Esa diversidad natural, entonces, representa una oportunidad para el desarrollo cultural, por supuesto con las consecuentes diferencias sociales, políticas, religiosas, económicas que, eventualmente, pueden resultar conflictivas. La diversidad humana es la variedad de características personales específicas que hacen a cada ser humano único y diferente de los demás. Estas cualidades distintivas de cada persona conforman también la pluralidad de identidades que enriquece las sociedades. Algunas de estas características son la edad, la clase social, el estatus socioeconómico, la corporalidad, el estado de salud, las capacidades y las aptitudes, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad, el origen étnico, la cultura, la religión, la espiritualidad o las creencias. Dentro de este amplio espectro de diversidades, podemos hablar en particular de la diversidad funcional, entendida como la forma diferente de funcionar que tenemos los individuos. Antes de profundizar en el concepto de diversidad funcional, es necesario que comprendamos qué significa el término funcional, que deriva del concepto de funcionamiento. Nuevamente, siguiendo a la Real Academia Española y a la plataforma Google, podemos decir genéricamente que funcionamiento es la acción y efecto de funcionar, es decir, de realizar una persona o una cosa, la función que le es propia. Ello nos lleva al término función, definida como
Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado. También se la define como actividad particular de cada órgano o aparato de un organismo. En un plano más técnico, y partiendo de la premisa de que todas las personas funcionamos de manera diferente, en virtud de nuestras propias características y de factores externos, analizaremos un esquema que sistematiza los aspectos que intervienen en el funcionamiento humano. El funcionamiento, entendido como una compleja configuración de factores que constituyen la capacidad de las personas para realizar sus actividades básicas diarias, aquellas que le permiten subsistir, realizar su autocuidado, mantener su independencia, ser parte de un hogar y de una comunidad. El concepto de funcionamiento se puede considerar como un término global que hace referencia a todas las estructuras corporales, las funciones corporales, la actividad y la participación de un individuo. Las estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales como el cerebro, los órganos, los huesos, los ligamentos, los músculos y los tendones. Las funciones corporales son las funciones fisiológicas y psicológicas de los sistemas corporales, tales como la respiración, la visión, el movimiento, la atención, el pensamiento, etc. La actividad es la realización o ejecución de una tarea o acción por parte de un individuo. Las actividades representan el uso integrado de las funciones corporales y varían en complejidad. Implica el concepto de capacidad, entendida como ¿qué puede hacer la persona? La participación es el acto de participar o involucrarse en una situación de vida. La mayoría de las personas participan en la vida en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en las actividades y organizaciones comunitarias y en las relaciones sociales con los amigos. Implica el concepto de desempeño, entendido como ¿qué hace efectivamente la persona? Ahora bien, sabiendo que el funcionamiento de una persona está condicionado por factores externos, ajenos a sus propias características personales, corresponde analizar esos condicionantes, entendidos como factores contextuales, que, a su vez, podemos agrupar en factores ambientales y factores personales. Los factores ambientales son aquellos factores externos a la persona que incluyen el entorno físico, social y actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas. Los factores personales son aquellos compuestos por las características de la persona, aunque no forman parte de su condición o estado de salud. Por ejemplo, el sexo, la edad, los hábitos y estilos de vida, la educación, la profesión, las creencias religiosas o las experiencias vitales, entre otros. Habiendo analizado entonces los conceptos de diversidad y de funcionamiento, bien podremos ahora formular una aproximación más coherente a la idea o concepto de diversidad funcional, basada en la aceptación de que todos los individuos funcionamos de manera diferente. La diversidad funcional se puede definir como el fenómeno, hecho o característica presente en la sociedad, que, por definición, afectaría a todos sus miembros por igual. Es decir, en la sociedad, existen personas con capacidades o funcionalidades diversas o diferentes entre sí. Si bien, como sostenemos, el concepto de diversidad funcional incluye a todos los individuos, es frecuente, cuando se lo utiliza para fines o intervenciones de índole técnica, más específicos, considerar algunos recortes de la población en función de algunas características de grupo comunes. Exclusivamente a estos efectos técnicos, podemos enunciar, como ejemplo, a las personas con sordera, las personas con obesidad, las personas con daltonismo, entre otras, como grupos o recortes con características comunes, al efecto de pensar medidas para garantizar su plena inclusión. Otro concepto que nos interesa, para ir acercándonos a la conceptualización de la discapacidad, es el de capacidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, capacidad es la aptitud, talento, cualidad, que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. Si bien la definición del diccionario presenta varias acepciones más, vamos a enfocarnos en esta, para utilizarla en el estudio más profundo del concepto, puesto que refiere a la capacidad humana. En este sentido,
Entendemos a la capacidad humana como el conjunto de condiciones propias de una persona, en particular sus dotes intelectuales, físicas, sociales o relacionales, emocionales, entre otras, que determinan su posibilidad de realizar con éxito una determinada tarea. La capacidad, en tanto conjunto de condiciones propias de la persona, puede a su vez clasificarse en diversos componentes que, en conjunto, la conforman. La capacidad física del ser humano es el conjunto de elementos que componen la condición física, interviniendo, en mayor o menor medida, en la ejecución de las habilidades motrices. Son las condiciones internas que cada organismo posee para realizar actividades físicas y que pueden mejorarse a través de entrenamiento, rehabilitación y otras técnicas. La capacidad cognitiva es la que corresponde a las habilidades intelectuales que el ser humano puede desarrollar. Podemos decir que es el conjunto de aptitudes, actitudes, procesos y facultades de nuestra mente. Por ejemplo, realizar operaciones aritméticas, ordenar una lista de elementos, aprender un idioma, etc. La capacidad afectiva, también llamada capacidad emocional, hace referencia a la disposición y el desarrollo de aptitudes relacionadas con las emociones y la empatía. Si bien se basa en aspectos como la personalidad o el carácter del individuo, también son capacidades que pueden adquirirse, aprenderse, entrenarse o desarrollarse. La capacidad social o relacional es el conjunto de habilidades vinculadas con la capacidad de crear y mantener relaciones con otras personas a través de la comunicación eficaz, la escucha, las competencias culturales, la resolución de conflictos, entre otras. A esta altura, luego de desarrollar sintéticamente algunos conceptos, conviene detenernos brevemente a reflexionar sobre dos formas habituales, aceptadas socialmente, de referirnos a las personas con discapacidad. La primera de ellas es la denominación persona con capacidades diferentes. Al respecto, el recorrido conceptual que venimos realizando nos invita a pensar si realmente se trata de una forma correcta, sobre todo para quienes trabajamos en un plano técnico en la temática discapacidad, o en la atención de personas con discapacidad. En dicho contexto, es deseable que las definiciones, la terminología y las taxonomías o categorías que intervienen sean utilizadas con precisión y apropiadamente. Como hemos visto, todas las personas tenemos las mismas capacidades, aunque seguramente con distinto nivel de desarrollo, de destreza o de dificultad en su uso. Por lo tanto, si hablamos de personas con capacidades diferentes, en términos de nivel de desarrollo, estamos refiriéndonos a todas las personas, a todos quienes formamos parte de la diversidad humana. Al usar esa forma de denominación, para referirnos a personas con discapacidad, estamos incurriendo en un eufemismo, y estamos alejándonos de las convenciones aceptadas universalmente, sobre todo por las propias personas con discapacidad. Similar reflexión corresponde si hablamos de capacidades especiales, entendiendo que las capacidades humanas son comunes, en el sentido de iguales y comunes a todos los miembros de la diversidad humana, aun con la variabilidad en los niveles de presencia o desarrollo de dichas capacidades. En este punto, conviene además señalar que estamos estudiando las principales dimensiones de la capacidad humana, para lo cual nos hemos valido o hemos mencionado algunos conceptos conexos, como la habilidad y la competencia. En ese sentido, podemos decir que la capacidad es el potencial de aprender a realizar una acción concreta y corresponde a una serie de aptitudes que provienen de la naturaleza del ser humano. La habilidad es la capacidad de realizar una acción o actividad con destreza y facilidad, es decir, corresponde a la misma capacidad innata del ser humano, pero esta vez llevada a la práctica. La competencia es aquella habilidad que, luego de su ejecución constante, se empieza a realizar con un grado de experticia y excelencia. La composición o clasificación de las capacidades humanas planteada no es restrictiva ni excluyente, sino que es enunciada como un recorte parcial mínimo para entender el funcionamiento humano y la discapacidad. En efecto, el concepto es mucho más amplio, pudiendo señalar entre otros tipos de capacidad, a la capacidad productiva, laboral, la capacidad jurídica, la capacidad contributiva, entre varias otras.
Dado que es necesario, en función de los contenidos que estamos estudiando, nos detendremos a analizar brevemente el concepto de capacidad jurídica, entendida como la aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. La persona cuenta con capacidad jurídica desde el inicio de su existencia y la conserva durante toda su vida. Esta capacidad le permite crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas, ejerciendo su propia voluntad con libertad y autonomía. Existen algunos casos en que esta capacidad puede sufrir algunas restricciones, aunque ello solo es posible dentro de lo permitido por la ley o lo establecido por una sentencia judicial. Las personas, por definición, somos sujetos de derecho y contamos con capacidad jurídica. Esta capacidad se puede descomponer, para su mejor comprensión, en dos dimensiones: la capacidad de derecho, es decir, la que permite a la persona ser titular de derechos, tenerlos, y la capacidad de ejercicio, o capacidad de obrar, por la cual la persona puede ejercerlos por sí misma, con voluntad y autonomía. Siguiendo con el marco conceptual y metodológico, corresponde enfocarnos en la accesibilidad, concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, hasta arribar al enfoque conocido como accesibilidad universal. La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Para conceptualizar la accesibilidad universal en un plano más técnico y considerarla con mayor precisión, diversas áreas disciplinares han formulado y establecido una serie de principios metodológicos que le dan sustento. En virtud de estas áreas del conocimiento, es de consenso generalizado el asentamiento de la accesibilidad universal sobre la base de 7 principios. Uso equitativo. Flexibilidad en el uso. Uso simple e intuitivo. Información perceptible. Tolerancia a los errores. Poco esfuerzo físico. Tamaño y espacio para aproximación y uso. Se entiende que estos principios deben ser aplicados al diseño de los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, a los que se hacía referencia en la definición del concepto. El concepto de accesibilidad puede relacionarse con las siguientes áreas o dimensiones. Accesibilidad arquitectónica, referida a edificios públicos y privados. Accesibilidad urbanística, referida al medio urbano o físico. Accesibilidad en el transporte, referida a los medios de transporte público. Accesibilidad en la comunicación, referida a la información y su transmisión a través de la comunicación en el plano individual y colectivo. Accesibilidad a las tecnologías, referida a la facilidad de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y a los contenidos transmitidos por plataformas tecnológicas, por ejemplo, en Internet. Desde una perspectiva de derecho, podemos decir que la accesibilidad universal es un derecho en sí misma, un principio transversal que debe observarse y aplicarse, una condición necesaria para el pleno ejercicio de los demás derechos por parte de las personas. Sin apartarnos del carácter universal de la accesibilidad, siguiendo el análisis de la diversidad funcional, en donde se enunciaban algunos grupos o minorías con ciertas características particulares, puede suponerse que la accesibilidad resulta más necesaria, en algunos casos imprescindible, para algunos de estos grupos. Personas con movilidad reducida, temporal o permanente. Personas con dificultad para asir o manipular algo. Personas usuarias de silla de ruedas. Personas con hemiplejías, paraplejías, tetraplejías. Personas con falta de coordinación. Personas con dificultad para inclinarse, arrodillarse. Personas con dificultad para hablar. Personas con talla alta o talla baja. Personas con limitaciones de resistencia. Personas con disminuciones sensoriales, por ejemplo, visuales o auditivas. Personas con prevalencia o tendencia natural a utilizar el lado izquierdo de su cuerpo. Personas con dificultades para interpretar información.
Personas con dificultades de orientación. Personas mayores. Personas con obesidad. Niños. Personas afectadas por circunstancias transitorias, por ejemplo, embarazo. Personas con carritos de bebé. Personas que transportan bultos. Etc. Por último, y como se señalaba, la accesibilidad universal no es una práctica que esté dirigida o beneficie, específica y exclusivamente, a un colectivo reducido de la sociedad, por ejemplo, a las personas con discapacidad, sino que resulta en beneficio de todas las personas y durante todo su trayecto vital. En la sección 2 de este contenido, estudiaremos algunos fundamentos sobre la discapacidad, como objeto de estudio de las ciencias sociales, principalmente de la sociología, que nos permitirán arribar a una conceptualización de carácter general. Para ello, abordaremos los siguientes temas. La representación social de la discapacidad. La evolución histórica del concepto. Los modelos teóricos en que se basan los estudios sobre la materia. La conceptualización general en la actualidad. Las dimensiones sociales que atraviesa o forma parte la discapacidad. La discapacidad ha sido considerada por la sociedad de diversas maneras a lo largo de la historia. Su representación como fenómeno social ha transitado un camino condicionado o influido por estereotipos que han fomentado la marginación y la exclusión. Si bien la sociedad ha visto este fenómeno desde diferentes perspectivas, invariablemente, ha sido una creencia que la discapacidad es un atributo individual, poseído por una persona, que reside en el individuo. Cabe preguntarnos, ¿quién construye la imagen de la persona con discapacidad? El interrogante nos lleva inmediatamente a preguntarnos, complementariamente, si es que esta imagen existe porque también existe una concepción de persona normal, común o estándar. Redefinir el concepto de discapacidad es un paso necesario para integrarlo al pensamiento colectivo y salir de la lógica binaria normal-anormal y la consecuente estigmatización que esta lógica supone. También para desarticular la arraigada concepción de esta cuestión como un problema de la persona con discapacidad. El problema no consiste en la persona con discapacidad, sino en la forma en que se construye la normalidad, creando así el problema de la persona con discapacidad. En este sistema se advierten imaginarios sociales que operan de manera dominante, con mucho arraigo en la sociedad. La sociedad no discapacitada, o sin discapacidad, muestra una apariencia inclusiva, basada en acciones asistencialistas y diferenciadas para las personas con discapacidad. Los imaginarios apuntan a la aceptación social, en un formato que podríamos denominar como una inclusión excluyente. En efecto, se promueve una inclusión diferenciadora, de participación de este colectivo en circuitos distintos a los del resto de la población. Se construye la otredad con connotaciones negativas, percibiendo que los otros, las personas con discapacidad, no pueden participar plenamente de los espacios configurados para los normales. La concepción sobre las personas con discapacidad y las actitudes que ante ellas se han asumido están ligadas a la historia de la sociedad y a sus sistemas de valores. Como resultado, han surgido formas diversas de abordar la problemática, a veces en beneficio, a veces en detrimento de una sociedad justa, donde todos los que la conforman gocen de plena participación e igualdad. A través de la evolución de la humanidad, podríamos identificar tres formas de comportamiento social frente a las personas con discapacidad. Rechazo, por estar ante un fenómeno desconocido y amenazador. Sobreprotección, por considerarlos incapaces de valerse por sí mismos. Inclusión, en la cual todos los miembros que conforman una sociedad pueden ser autónomos y participar en igualdad de oportunidades. Las diferencias culturales, geográficas y el nivel de desarrollo social han pautado o condicionado en gran parte las actitudes asumidas que, a su vez, no han sido iguales para los distintos tipos de discapacidad, ni para las diferentes culturas. A manera de síntesis, sin ánimo de profundizar sobre aspectos sociológicos y geopolíticos de las diferentes eras del desarrollo de las sociedades, podemos decir que, en la Edad Antigua, en donde prevalecía un modo de producción basado en el esclavismo, la respuesta social frente a la discapacidad era de supresión, prescindiendo de las personas que no pudieran realizar trabajos.
En la Edad Media, bajo un modelo feudal, la respuesta era de exclusión, segregación, expulsión de los individuos con discapacidad. En la Edad Moderna, ya frente a un modelo capitalista, la respuesta fue la rehabilitación, la normalización de la persona para incorporarla al modelo de producción. Finalmente, en la edad contemporánea, en nuestros tiempos, siempre dentro de un modelo capitalista, se comenzó a considerar a la persona en términos de inclusión, basada en un enfoque de derechos humanos. La sociología ha definido recientemente a la discapacidad como una construcción social que resulta de la interacción entre el individuo y su contexto. En virtud de esta definición, se propone que no hay que buscar explicaciones en la naturaleza de los sujetos, sino en el entorno, en la ecología, en las infraestructuras, en las políticas públicas del Estado y en los imaginarios sociales. Para entender los mecanismos ideológicos que subyacen estos imaginarios, que han ido mutando a lo largo de la historia y como insumo necesario para conceptualizar acerca de la discapacidad, conviene transitar un breve repaso por los diferentes modelos que, desde las ciencias sociales, han cobrado forma y aceptación para considerar el fenómeno social de la discapacidad, su percepción y representación. Nos referiremos a los modelos de prescindencia, de rehabilitación y al modelo social, que intenta prevalecer en nuestros días. El modelo de prescindencia. Este modelo, el más antiguo, considera que la discapacidad tiene su origen en causas religiosas y que las personas con discapacidad son una carga para la sociedad, sin nada que aportar a la comunidad. Contiene dos submodelos que coinciden en lo que respecta al origen de la discapacidad, diferenciando la respuesta social hacia las personas con discapacidad. El submodelo eugenésico, que refiere a la respuesta social en la antigüedad clásica. Estas sociedades consideraban inconveniente el desarrollo y crecimiento de niños con discapacidad. La explicación de las causas de la discapacidad era religiosa. El nacimiento de un niño o niña con discapacidad era el resultado de un pecado cometido por los padres, o una advertencia por falta de obediencia a los dioses. Ello estaba unido a la idea de que la vida de una persona con discapacidad no merecía la pena ser vivida, ya que resultaba una carga para la sociedad. Estas creencias llevaban a prescindir de estas personas mediante prácticas eugenésicas como la lisa y llana eliminación de la persona. El submodelo de marginación, que recoge la respuesta social en la Edad Media, en donde el tratamiento dado a las personas con discapacidad consistía en incluirlas dentro del grupo de los pobres y los marginados. La característica principal de este submodelo es la exclusión, ya sea como consecuencia de subestimar a las personas con discapacidad y considerarlas objeto de compasión, o como consecuencia del temor y el rechazo, por considerarlas objeto de maleficios y portadoras de peligros o augurios negativos. El modelo rehabilitador. También denominado modelo médico, o médico rehabilitador, se lo sitúa históricamente a partir de la Primera Guerra Mundial. Presenta dos postulados centrales. El primero, sostiene que las causas que se alegan para justificar la discapacidad, a diferencia del modelo de prescindencia, ya no son religiosas, sino que son médico-científicas. Tratándose del campo de la medicina, ya no se habla de Dios o del diablo, sino que se alude a la discapacidad en términos de enfermedad o como ausencia de salud. El segundo postulado, sostiene que las personas con discapacidad pueden aportar a la comunidad, solo en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas, y logren asimilarse a las demás personas, válidas y capaces. Entran, por lo tanto, en un proceso de normalización, para poder tener un valor como personas y como ciudadanos, y para ser reconocidos socialmente. Dado que este modelo centra la atención en lo que la persona no es capaz de realizar, se produce la subestimación hacia sus capacidades o aptitudes. La respuesta social se basa en una actitud paternalista y caritativa, enfocada hacia las deficiencias de las personas que, se considera, tienen menos valor que el resto. El modelo social. Este modelo se presenta como oposición a las características expuestas en los dos modelos antes desarrollados. Propone dos premisas fundamentales. Postula que las causas que originan la discapacidad no son religiosas ni científicas, sino sociales.
No son las limitaciones individuales de las personas con discapacidad la causa del problema, sino las limitaciones de la sociedad para prestar los servicios apropiados y para garantizar que las necesidades de esas personas sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Sostiene que las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en la misma medida que el resto de las personas sin discapacidad. Partiendo de la premisa de que toda vida humana es igualmente digna, sostiene que lo que puedan aportar a la sociedad las personas con discapacidad se encuentra íntimamente relacionado con la inclusión y la aceptación plena de su diferencia. Si se considera que las causas de la discapacidad son sociales, las soluciones no deben dirigirse hacia las personas que se encuentran en dicha situación, sino hacia la sociedad. Corresponde en adelante ir aproximándonos paulatinamente al concepto de discapacidad. Genéricamente, entendemos por persona con discapacidad a aquella que tiene una discapacidad. Es decir que es persona, en tanto individuo de la especie humana, sujeto de derecho y tiene discapacidad. Esta definición nos lleva a reconocer todas sus capacidades, todas sus necesidades y, principalmente, a reconocerla como sujeto de derecho. Para mayor precisión, y siguiendo los conceptos ya desarrollados, podemos decir que la discapacidad puede presentarse o verificarse en la relación o interacción entre unos individuos funcionalmente diversos y un entorno más o menos incluyente en términos sociales y más o menos accesible en términos ambientales. Esta idea genérica es coincidente con la conceptualización técnica que estudiaremos, en la cual determinadas características de una persona, las limitaciones en sus actividades, las restricciones en su participación, y la presencia de barreras en el entorno, producen situaciones de discapacidad. En función de este marco teórico y, a manera de síntesis conceptual, la Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad y a las personas con discapacidad de la siguiente manera. Discapacidad es el término genérico que incluye déficits, limitaciones y restricciones e indica los aspectos negativos de la interacción entre el individuo con una condición de salud dada y sus factores contextuales, ambientales y personales. Personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden ver obstaculizada su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Para concluir esta conceptualización general, repasamos sintéticamente lo postulado por Palacios y Romagnach respecto a unas dimensiones que deberemos tener presentes al momento de estudiar la cuestión de la discapacidad. Estos autores sostienen que la condición de discapacidad refiere a la dimensión personal, que se define desde un aspecto propio de la persona. Por ejemplo, unas características personales, una determinada forma de funcionar, una deficiencia, en tanto condiciones individuales. La situación de discapacidad, dimensión que opera o se verifica cuando la persona interactúa con su entorno, se ve situada en términos de interrelación dinámica, enfrentando barreras de diversa índole que la sociedad y el entorno le presentan. La posición de discapacidad, que refiere al estatus social deficitario, negativo, que se asigna a la persona con discapacidad. La posición de discapacidad se relaciona con las representaciones, con las valoraciones de la sociedad, tras las cuales subyace la cuestión cultural. Puede decirse que, como sociedad, colocamos a la persona en esa posición de discapacidad, cuando le negamos el reconocimiento de sus derechos, de su condición o estatus de persona, cuando le restringimos su capacidad de decidir, el derecho a la participación, entre otros. Si la condición de discapacidad es valorada por la sociedad en términos de déficit y el contexto le presenta a la persona barreras que naturalizan su situación desventajosa, resultará muy difícil la construcción de una identidad que le permita salir de esa posición de discapacidad, de connotaciones tan negativas. En diversas oportunidades, se ha señalado que las temáticas que se abordan pueden ser consideradas en función de distintas dimensiones, por ejemplo, en planos como el sociológico, el jurídico, el económico, entre otros. En este sentido, la temática de la discapacidad, el fenómeno social que implica y la población relacionada directa o indirectamente con él, son componentes que pueden ser considerados, analizados, abordados
teniendo en cuenta diferentes dimensiones en las que operan o que los atraviesan. Podemos tener presentes para nuestro análisis las siguientes dimensiones. La dimensión social. La dimensión cultural. La dimensión política. La dimensión económica. La dimensión normativa. La dimensión ambiental. La dimensión técnica. Desde todas estas dimensiones, entre otras, se abordan los amplísimos y diversos temas de la sociedad. Consecuentemente, el fenómeno social de la discapacidad y la población con discapacidad deben ser tenidos en cuenta en su relación con estas dimensiones. En este contenido, haremos foco en particular en la dimensión técnica, puesto que el desempeño profesional en el campo de los cuidados, como en cualquier otro campo disciplinar, debe circunscribirse a unas cuestiones técnicas que garanticen el tratamiento adecuado de la temática y de las personas respecto de quienes se realizan intervenciones, prácticas, abordajes, interpretaciones y análisis. La dimensión técnica, entendida como el ámbito en el que se desarrollan todo tipo de actividades de planificación, ejecución, intervención en el dominio de la ciencia o la técnica, en relación con personas o grupos de personas. Como se ha señalado, todas las dimensiones son complementarias y su consideración debe responder al criterio de integralidad en la consideración de la persona, independientemente de la dimensión, el ámbito, el enfoque o el interés desde el cual se interviene. Sin embargo, cuando las intervenciones o actuaciones se llevan a cabo desde una incumbencia, pertinencia y competencia profesional inherente, por ejemplo, al campo de los cuidados, es importante destacar que el desempeño se desarrolla, principalmente, en la dimensión técnica, lo cual implica aspectos esenciales como la ética, la responsabilidad profesional, el saber, la experticia, la experiencia, entre otros. La dimensión técnica engloba los aspectos relacionados con la aplicación de conocimientos específicos para el desarrollo adecuado de estas actividades. En consecuencia, corresponde al conocimiento específico y profundo de la materia sobre la que se está trabajando o interviniendo. En relación con la discapacidad, la dimensión técnica comprende las intervenciones y desarrollos en diversas áreas y campos disciplinares, entre los que pueden mencionarse el abordaje y atención directa de personas con discapacidad en forma individual o multidisciplinar. La discapacidad como objeto de estudio e investigación. La planificación y ejecución de políticas públicas dirigidas a la temática. El desarrollo de dispositivos, servicios y procedimientos específicos. La formación y especialización técnica en la temática. En directa relación con las intervenciones dentro de la dimensión técnica, reviste singular importancia el enfoque desde el cual se considera a la persona, en tanto destinataria de ciertas acciones e intervenciones. Históricamente, ha sido práctica consolidada la consideración de las personas de manera parcial, sesgada, desde un enfoque centrado más en el interés de quien interviene que en el interés de la propia persona. Así, desde diferentes ámbitos de las ciencias sociales, se ha parcializado a la persona, asignándole estas consideraciones parciales según sea el área o ámbito desde el cual se desarrollan estas acciones o intervenciones. Como enfoque superador de esta realidad, desde las diversas áreas o campos de acción institucional y disciplinar, es deseable progresar hacia un enfoque integral de la persona que considere todos sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Es menester reorientar las acciones, prácticas, intervenciones y políticas para que éstas sean centradas en la persona, en sus intereses, necesidades y preferencias, y no en las conveniencias o preferencias sectoriales de aquellas áreas o campos institucionales o disciplinares. En la sección 3 de este contenido, estudiaremos la discapacidad desde la dimensión técnica, centrándonos en determinados componentes específicos que nos aportarán herramientas conceptuales y metodológicas precisas, para las acciones e intervenciones relacionadas con la temática y la población con discapacidad. Para ello, abordaremos los siguientes temas. La conceptualización técnica de la discapacidad. La clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. La caracterización técnica de la discapacidad. La metodología de valoración de la situación funcional de la persona. Los sistemas de apoyos y servicios dirigidos a la población con discapacidad.
Como se ha trabajado en contenidos anteriores, la conceptualización y definición técnica de la discapacidad se asienta en una metodología que observa el concepto más amplio impulsado por el modelo social de la discapacidad. Esta metodología se encuentra plasmada en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, conocida como CIF, sobre la que ya hemos realizado un abordaje introductorio. Para comprender y analizar en detalle la clasificación CIF, conviene comenzar realizando un breve repaso por la anterior metodología, contenida en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, conocida como CIDIM, como punto de partida que posteriormente derivará en el nuevo marco metodológico. La CIDIM fue puesta en marcha por primera vez en los años 70 y publicada en 1980 por la Organización Mundial de la Salud, como instrumento para la clasificación de las consecuencias de las enfermedades y sus repercusiones en la vida del individuo. Este instrumento ofreció un marco conceptual para la información relativa a las consecuencias a largo plazo de las enfermedades, los traumatismos y otros trastornos. En la CIDIM se introdujeron los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía que se enunciaban de la siguiente forma. Deficiencia, que hacía referencia a las anormalidades de la estructura corporal, de la apariencia, así como de la función de un órgano o sistema, cualquiera que fuese su causa. En principio, las deficiencias representaban trastornos en el ámbito del órgano. La CIDIM definía a la deficiencia como toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Discapacidad, concepto que reflejaba la consecuencia de la deficiencia desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo. La discapacidad representaba, por tanto, trastornos en el ámbito de la persona. La CIDIM la definía como toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Minusvalía, término que hacía referencia a las desventajas experimentadas por el individuo como consecuencia de las deficiencias y discapacidades. La minusvalía reflejaba una interacción y adaptación del individuo a su entorno. La CIDIM la definió como una situación de desventaja para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales. De este modo, se incorporó un esquema lineal de discapacidad que, en cierta medida, replicaba el modelo clínico de enfermedad, estableciendo una secuencia que iba desde el trastorno a la minusvalía, pasando por la discapacidad y la deficiencia. Sin embargo, a lo largo de más de 2 décadas de utilización, se identificaron en esta metodología una serie de limitaciones y críticas que motivaron la puesta en marcha de un proceso de revisión conceptual. Este proceso culminó con la presentación de una nueva clasificación que resultó aprobada por la Organización Mundial de la Salud, con el título de Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, en mayo del año 2001. La nueva conceptualización que la CIF hace del término discapacidad propone un cambio fundamental. Discapacidad es asumido como un término genérico que abarca las distintas dimensiones de deficiencias de función y deficiencias de estructura, antes deficiencias. Limitaciones en las actividades, antes discapacidades. Limitaciones en la participación, antes minusvalías. Estas dimensiones, relacionadas con los factores contextuales, más precisamente con las barreras ambientales, configuran una situación de discapacidad. La CIF plantea entonces un esquema que no es lineal, sino multidimensional, en donde, a partir de una condición de salud dada, las deficiencias en las estructuras y funciones corporales, en relación con las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación, condicionadas todas ellas por las barreras ambientales, determinan en un individuo la situación de discapacidad. Con estas novedades conceptuales, podemos afirmar que la CIF no es una clasificación de consecuencias de enfermedades, como lo era la CIDIM, sino una clasificación de componentes de salud, que tiene en cuenta todos los aspectos relevantes de la persona y su entorno.
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud fue aprobada entonces, en el año 2001, por la Organización Mundial de la Salud, y es, actualmente, el instrumento vigente para comprender la discapacidad, sobre la base de un modelo más sofisticado y multidireccional, que contempla de manera más exhaustiva su complejidad. La CIF describe el funcionamiento humano, y tiene como objetivo principal brindar un lenguaje unificado y estandarizado y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Pretende reflejar la situación real del funcionamiento humano, en la que el funcionamiento y la discapacidad son vistos como consecuencia de la interacción entre la condición de salud de la persona y su entorno físico y social. Ofrece, además, una serie de innovaciones terminológicas y taxonómicas fundamentales que son de aplicación universal, empleando un lenguaje estandarizado y unificado, que posibilita la comunicación entre diferentes disciplinas y ciencias en todo el mundo. Se señala enfáticamente que la CIF no clasifica personas, sino que clasifica estados de funcionamiento de personas. Como clasificación, la CIF agrupa sistemáticamente los distintos dominios de una persona con un determinado estado de salud. Por ejemplo, lo que una persona con un trastorno o una enfermedad hace o puede hacer. Proporciona el marco conceptual para codificar un amplio rango de información relacionada con la salud, por ejemplo, el diagnóstico, el funcionamiento, la discapacidad, los motivos para dar intervención a servicios de salud, etc. Para poder entender globalmente la clasificación CIF, es importante entender su estructura. Se trata de una organización jerárquica, compuesta por una serie de elementos. La clasificación en sí misma. Con este término nos referimos al todo, al universo y estructura global de la CIF. En un orden jerárquico, este es el término de máximo nivel. Las partes de la clasificación, que presentan dos grandes subdivisiones. La parte 1, funcionamiento y discapacidad. La parte 2, factores contextuales. La división principal en partes, a su vez, se estructura de la siguiente manera. Componentes. Son cada una de las subdivisiones principales de las partes. Constructos. Sirven para interpretar los componentes, es decir, para poder saber cuál es el funcionamiento o la discapacidad de un individuo en cuanto a sus funciones y estructuras corporales, su actividad y participación, sus factores ambientales y sus factores personales. Dominios. Son un conjunto práctico y lógico de funciones fisiológicas, estructuras anatómicas, acciones, tareas o áreas de la vida. Los dominios constituyen los distintos capítulos y bloques en cada componente. Categorías. Son clases y subclases dentro del dominio de cada componente. Como ya habíamos mencionado anteriormente, las categorías son las unidades de clasificación de los estados de funcionamiento, ya que la CIF no clasifica personas. Una vez analizado y descrito, tanto el modelo teórico aportado por la CIF como su estructura, enunciaremos sintéticamente un detalle de cada uno de los componentes que la configuran. Componentes de la clasificación CIF. Funciones corporales. Son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones psicológicas. Las funciones corporales se clasifican en los siguientes apartados. Funciones mentales. Funciones sensoriales y dolor. Funciones de la voz y el habla. Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio. Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino. Funciones genitourinarias y reproductoras. Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento. Funciones de la piel y estructuras relacionadas. Estructuras corporales. Son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes. Las estructuras corporales se clasifican en los siguientes apartados. Estructuras del sistema nervioso. El ojo, el oído y estructuras relacionadas. Estructuras involucradas en la voz y el habla. Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico y respiratorio. Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, metabólico y endocrino.
Estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y el sistema reproductor. Estructuras relacionadas con el movimiento. Piel y estructuras relacionadas. Actividad. Es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. Representa la perspectiva del individuo respecto al funcionamiento. Participación. Es el acto de involucrarse en una situación vital. Representa la perspectiva de la sociedad respecto al funcionamiento. La dimensión de participación trata de las circunstancias sociales en relación con el funcionamiento de un individuo en diferentes áreas de la vida. La actividad, al igual que la participación, se clasifica en los siguientes apartados. Aprendizaje y aplicación del conocimiento. Tareas y demandas generales. Comunicación. Movilidad. Autocuidado. Vida doméstica. Interacciones y demandas interpersonales. Áreas principales de la vida. Vida comunitaria, social y cívica. Una vez entendidos los conceptos de actividad y participación, podemos analizar su complementariedad. Desde la perspectiva de la actividad, podemos conocer lo que una persona con una determinada condición de salud puede llegar a desarrollar en un ambiente que le resulte facilitador. Desde la perspectiva de la participación, podemos analizar lo que la persona hace en el entorno real en el que desarrolla su vida. Factores ambientales. Constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas. Los factores ambientales son externos a los individuos e interactúan con los componentes, funciones y estructuras corporales y actividad y participación, de manera que pueden tener una influencia negativa o positiva en el desempeño y realización del individuo como miembro de la sociedad, en la capacidad del individuo o en sus estructuras y funciones corporales. Debido a esta interacción, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en una persona con una determinada condición de salud. Así, un entorno con barreras o sin facilitadores, por ejemplo, edificios inaccesibles, restringirá el desempeño o realización de la persona, mientras que otros entornos más facilitadores pueden incrementarlos, por ejemplo, existiendo rampas en los edificios. Los factores ambientales se clasifican de la siguiente manera. Productos y tecnología. Entorno natural y cambios en el entorno derivados de la actividad humana. Apoyo y relaciones. Actitudes. Servicios, sistemas y políticas. La brecha existente entre la actividad, es decir, lo que podría hacer una persona, y la participación, es decir, lo que la persona realmente hace, es el ámbito en el cual se debe actuar desde las diversas disciplinas, entre ellas la del cuidado de personas, para propiciar una mejor calidad de vida de esas personas. La discapacidad presenta una serie de notas distintivas o características que deben ser tenidas en cuenta cuando se interviene en esta materia, tanto cuando se la estudia o considera como fenómeno social, así como cuando se interviene en un plano técnico, desde diversas áreas de incumbencia y campos disciplinares. Básicamente, lo que se pretende dejar sentado es que, en cualquier ámbito de intervención o enfoque, se deben tener muy presentes estas principales notas distintivas. Ellas son: multicausalidad, universalidad, transversalidad, interseccionalidad, pluralidad de efectos. La multicausalidad refiere al hecho de que la discapacidad puede sobrevenir en un individuo por múltiples causas, y que estas causas no operan por separado, aisladamente, sino que suelen conjugarse. La universalidad refiere a que la discapacidad puede darse sin distinciones, le puede pasar a cualquiera. En efecto, puede darse una situación de discapacidad en un individuo, independientemente de su sexo, orientación sexual, edad, posición social, nivel de instrucción o educación, situación económica, etnia, lugar de residencia, etc. La transversalidad refiere a que la discapacidad como fenómeno presente en la sociedad atraviesa todos sus estamentos, todas las instituciones de una sociedad,
tales como la familia, la política, la justicia, la economía, las normas, la educación, el trabajo, entre otras. La interseccionalidad refiere a que la discapacidad no debe considerarse de manera aislada, como causa de discriminación o exclusión, sino que opera en conjunto y en simultáneo, con otros factores o aspectos que tienen que ver con la identidad de las personas, tales como el género, la edad, la etnia, la pobreza, entre otros. La pluralidad de efectos refiere al hecho de que la discapacidad impacta en el individuo en múltiples aspectos biológicos, psicológicos, sociales. En tal sentido, la persona con discapacidad y su entorno inmediato, su familia, ven significativamente influidos o condicionados por la discapacidad muchos de los aspectos de su vida en el plano de la libertad, la participación, la independencia, la autonomía, el desarrollo, las capacidades, el potencial, etc. Habiendo conceptualizado a la discapacidad en general, y en particular desde la dimensión técnica, es necesario también conocer algunas formas de clasificar las situaciones de discapacidad, para su mejor comprensión y abordaje. Las principales formas de clasificar la discapacidad son: por el tipo de discapacidad, o, para mayor precisión, el tipo de deficiencia en la estructura o función que la produce. Por el origen de la deficiencia. Por la ubicación o topografía de la deficiencia. Por el tiempo de aparición o manifestación de la deficiencia. Por el grado o nivel de compromiso funcional del individuo. Es necesario señalar que estos componentes, tipo, origen, ubicación o topografía, no deben referirse a la discapacidad sino, para ser más precisos, al tipo, origen y ubicación de la deficiencia que presenta el individuo en sus estructuras y funciones corporales. En otras palabras, no deberíamos decir, por ejemplo, discapacidad motora o discapacidad visual, sino discapacidad originada en alteraciones o deficiencias motoras, o discapacidad originada en alteraciones o deficiencias visuales. Según su tipología, se reconocen los siguientes tipos de discapacidad, los cuales no son mutuamente excluyentes: discapacidad sensorial. Este tipo se clasifica en dos subtipos. Discapacidad visual es una alteración de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determinan una deficiencia de la agudeza visual, afectando la capacidad de una persona para ver. Discapacidad auditiva es una alteración o deficiencia en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. Como consecuencia, presenta diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de mensajes verbales y, por tanto, para la comunicación oral. Discapacidad física o motora. Es la resultante de una deficiencia física que posee la persona, que, al interactuar con el entorno, ve limitado su desempeño motor. En esta categoría se encuentran las personas que presentan en forma permanente deficiencias corporales a nivel músculo-esquelético, neurológico, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, o presencia de desórdenes del movimiento corporal. Discapacidad visceral. Originada en las deficiencias en las funciones y estructuras corporales de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino y genitourinario, que limitan la realización de tareas o acciones en un contexto normalizado. Discapacidad mental. Se define como un término global que hace referencia a las deficiencias en los procesos cognitivos, afectivos o del comportamiento, y en las limitaciones que presenta el individuo al realizar una tarea o acción, en un contexto entorno normalizado, tomando como parámetro su capacidad o habilidad. Este tipo de discapacidad tiene que ver con enfermedades mentales, como la depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad, los trastornos de pánico, etc. Discapacidad intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. A las personas con discapacidad intelectual, les cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse. Implica una limitación en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria,
y que le permiten responder en distintas situaciones y en lugares o contextos diferentes. La deficiencia intelectual se origina antes de los 18 años, generalmente es permanente, es decir, para toda la vida, y tiene un impacto importante en la vida de la persona y de su familia. Discapacidad múltiple. Si bien los tipos antes enunciados comprenden a la totalidad de las deficiencias o alteraciones en las estructuras y funciones corporales del individuo, suele considerarse un tipo más que, en realidad, incluye a aquellas personas que presentan dos o más de los tipos de discapacidad antes enumerados. La discapacidad múltiple es aquella en que se verifica la presencia de dos o más deficiencias asociadas, de orden físico, sensorial, mental o intelectual, las cuales afectan significativamente el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje, por lo que suelen requerir para su atención de apoyos más intensos, generalizados y permanentes. Clasificación según el origen de la deficiencia. Respecto al origen de la discapacidad, o, más precisamente, al origen de la deficiencia o alteración que luego será un componente de la situación de discapacidad, pueden mencionarse algunas de las categorías más usuales. Origen genético, la deficiencia o alteración se da como consecuencia, o a través de la transmisión genética, entre generaciones. Origen infeccioso, la deficiencia o alteración se da como consecuencia de una infección, de un proceso infeccioso y sus secuelas. Origen autoinmune, la deficiencia o alteración se da como consecuencia de una alteración del sistema inmunitario. Origen traumático, la deficiencia o alteración se da como consecuencia de una lesión provocada por un trauma, por ejemplo, un accidente. Origen tóxico, la deficiencia o alteración se da como consecuencia o efecto de sustancias tóxicas. Origen neurodegenerativo, la deficiencia o alteración se da como consecuencia de una degeneración del sistema nervioso. Origen tumoral, la deficiencia o alteración se da como consecuencia de un aumento del volumen de tejidos. Origen idiopático, la deficiencia o alteración se da por causa desconocida. Clasificación por ubicación o topografía de la deficiencia. La llamada topografía refiere a la ubicación de la alteración o deficiencia. El término topografía se utiliza para describir la ubicación específica de una estructura anatómica, patología o proceso dentro del cuerpo humano. Observando este criterio, puede clasificarse la ubicación de deficiencias o alteraciones según el tipo de deficiencia de la siguiente manera. Motora, se ubica en el sistema musculoesquelético. Mental, se sitúa o referencia en la conducta adaptativa. Intelectual, se sitúa o referencia en el plano del desarrollo intelectual o cognitivo. Auditiva, se sitúa en el sistema auditivo. Visual, se sitúa en el aparato visual. Visceral, se sitúa en los órganos internos. Múltiple, se sitúa en dos o más de las áreas anteriores. Clasificación según el tiempo de aparición de la deficiencia o alteración. Este componente refiere al tiempo, momento, o, más precisamente, a la etapa de la vida en que la alteración o deficiencia aparece o se verifica. Observando este criterio, puede clasificarse la aparición de deficiencias o alteraciones según estos grupos. Congénita, se trata de una característica innata del individuo que se tiene desde siempre. Prenatal, aparece o se da antes del nacimiento. Perinatal, se da en el periodo próximo anterior al parto, durante el parto o en el periodo próximo posterior al parto. Adquirida, se da o aparece en cualquier momento durante el trayecto de vida del individuo. Clasificación según el nivel de compromiso funcional. El nivel de compromiso funcional refiere a la determinación precisa del grado de afectación funcional que puede presentar una persona. Si bien es un componente determinante en lo que respecta a la discapacidad, es un concepto aplicable a todas las personas, puesto que en mayor o menor medida, el nivel funcional de los individuos se va afectando durante el transcurso de la vida. En un sentido más técnico, el nivel de funcionalidad se encuentra comprendido en la metodología SIF, como un clasificador que describe la aptitud de un individuo para realizar una tarea o acción.
Indica el máximo nivel posible de funcionamiento que una persona puede alcanzar en un dominio y en un momento dados, y refleja el nivel de dependencia y de desventaja en actividades de la vida diaria y autovalimiento. Este clasificador comprende los siguientes niveles de funcionalidad de la persona. Dificultad ligera, sin dificultades considerables. Dificultad moderada, grandes dificultades en el autovalimiento. Requiere ayudas de terceros o externas. Difficult grave, autovalimiento gravemente comprometido. Requiere asistencia permanente. Puede realizar algunas actividades con ayuda y supervisión. Dificultad completa, autovalimiento gravemente comprometido. La persona requiere asistencia permanente. No puede realizar actividad, ni siquiera con ayuda, pudiendo encontrarse incluso en riesgo de vida. Definición legal. Sin perjuicio de las definiciones conceptuales que hemos estudiado acerca de la discapacidad, existen normas específicas que reconocen derechos particulares y exclusivos a las personas con discapacidad. Por ello, es necesario que se determine legalmente cuáles son aquellas personas titulares de estos derechos, por lo cual se hace necesario establecer algunas definiciones en las normas legales. En nuestro país, la discapacidad está definida legalmente en la Ley Nacional 22.431, norma sancionada en 1981. Esta antigüedad de la norma hace que la definición legal haya quedado algo atrasada conceptualmente respecto a los conceptos, metodologías y definiciones técnicas actuales. Ello impone la necesidad de actualizar estas normas para adaptarlas a los nuevos modelos, puesto que esta incongruencia suele generar diversas dificultades para los destinatarios de los derechos específicos sobre discapacidad. Igual situación ocurre en la provincia de Río Negro, en donde la discapacidad se encuentra definida legalmente en la Ley Provincial 2055 del año 1985. Como se puede observar de la lectura de ambas normas, la definición está centrada estrictamente en la persona, basándose en la alteración que ésta puede presentar y no en la relación de la persona con el entorno, como prescriben la concepción y la metodología actuales. La certificación de discapacidad. La certificación es un proceso por el cual el Estado analiza la situación funcional de una persona utilizando la metodología basada en el uso de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, para determinar si se trata de una persona con discapacidad. Luego de determinado esto afirmativamente, le otorga un documento público que reconoce esta situación formalmente, para ser utilizado en todos los casos en que esta situación de discapacidad deba ser acreditada o demostrada. La certificación es voluntaria y el proceso debe ser iniciado por la propia persona en ejercicio de su voluntad o por su representante en aquellos supuestos en que la propia persona no puede hacerlo por sí misma, como en los casos de personas menores de edad o personas con nivel de dependencia funcional grave o completo. Para realizar las valoraciones y constataciones necesarias para arribar a un dictamen afirmativo, es decir, al otorgamiento del certificado, se deben emplear una serie de criterios preestablecidos que responden a la metodología general de la clasificación CIF y se complementan con unos instrumentos técnicos de mayor especificidad y precisión. El proceso de valoración de la situación integral de un individuo que ha solicitado certificado de discapacidad es llevado a cabo por un órgano estatal de índole técnica, denominado Junta Evaluadora de Discapacidad. Este órgano está compuesto por un equipo profesional interdisciplinario, genéricamente integrado por un médico, un psicólogo y un trabajador social, quienes, en conjunto, valoran integralmente la situación de la persona en relación con su estado de salud, los componentes del funcionamiento y los factores contextuales que hemos estudiado. Interpretación del CUD. Seguidamente, sobre la base de una ilustración del documento conocido como Certificado Único de Discapacidad, CUD, se mencionan las referencias a los componentes principales de este certificado, en donde se podrán apreciar los diversos conceptos que hemos estudiado a lo largo de este contenido. El objetivo de esta sección es comprender integralmente la conceptualización técnica de la discapacidad y no la disciplina específica de la certificación. Por lo tanto, las referencias que se enuncian son para que se pueda realizar una lectura general de los principales componentes del CUD y,
por lo tanto, de la situación funcional de la persona con discapacidad. Para la lectura del CUD ilustrativo, se asigna un número a cada uno de los componentes principales, y luego, se desarrollan las referencias correspondientes. En el ejemplo, se trata de una persona masculina, de 47 años de edad, con ceguera total en ambos ojos, residente en la ciudad de Viedma. Se han ocultado deliberadamente los datos de identificación de la persona, el número de CUD y los datos de identificación de los profesionales integrantes de la Junta Evaluadora, intervinientes en todo el proceso de evaluación y dictamen. Referencias del CUD ejemplo. 1. Datos de identificación de la persona con discapacidad, titular del CUD. 2. Diagnóstico. Refiere al diagnóstico médico, es decir, a la determinación de la enfermedad o patología de base que presenta la persona. Este diagnóstico debe estar certificado por el médico tratante de la persona para que la Junta Evaluadora constate con precisión lo que este profesional ha determinado. Como se ha estudiado, no representa en sí mismo a la discapacidad, sino que es la situación de salud que actúa como uno de los componentes de la evaluación. 3. Diagnóstico funcional. Refiere al estado funcional de la persona, que se configura con la consideración integral de todos los aspectos del funcionamiento humano enunciados en la clasificación SIF que hemos estudiado. Estos aspectos se especifican en los puntos 4, 5, 6 y 7 del ejemplo. Los códigos que se observan representan las funciones, las estructuras, la actividad y la participación afectadas y los factores contextuales que influyen en el caso particular. Además, los códigos representan el grado o nivel de compromiso, disminución o impedimento funcional encontrado en cada componente dentro de la graduación establecida en la clasificación SIF. 4. Dentro del diagnóstico funcional, refiere a las funciones corporales que han sido objeto de evaluación y a las deficiencias o alteraciones allí comprobadas. 5. Dentro del diagnóstico funcional, refiere a las estructuras corporales que han sido objeto de evaluación y a las deficiencias o alteraciones allí comprobadas. 6. Dentro del diagnóstico funcional, refiere a las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación comprobadas en la evaluación. Esta comprobación se realiza a través de la evaluación de los informes, las manifestaciones de la persona en la entrevista y la percepción integral que la Junta Evaluadora obtiene. 7. Dentro del diagnóstico funcional, refiere a los factores ambientales, es decir, a los factores externos a la persona, el entorno físico, social y actitudinal en el que vive y desarrolla su proyecto vital, y las barreras que en él se verifican en el marco de la situación particular evaluada. 8. Orientación prestacional, que es un componente que enuncia indicaciones, sugerencias o recomendaciones que la Junta Evaluadora propone a la persona para recibir las prestaciones, tratamientos y recursos convenientes para su mejor calidad de vida. 9. Indicación de acompañante, componente del CUT que está vinculado con el derecho a la gratuidad en el transporte. Toda persona titular del CUT tiene derecho a la gratuidad en el transporte público colectivo terrestre de pasajeros, por ejemplo, ómnibus, trenes, etc. En el caso de que la persona con discapacidad no sea lo suficientemente autónoma, tiene también derecho a la gratuidad para un acompañante, situación que la Junta Evaluadora determina e indica en ese apartado, como se puede ver en el ejemplo. Así como existen derechos específicos reconocidos a la población con discapacidad, existen también una serie de servicios y prestaciones que han sido diseñados en particular para esta población. En este contenido, trabajaremos sobre conceptos referidos a los diferentes servicios existentes, que, si bien pueden ser utilizados por cualquier persona, guardan una estrecha relación con la población con discapacidad. Las principales prestaciones diseñadas específicamente para personas con discapacidad se encuentran establecidas en la Ley Nacional 24.901, aunque existen otras prestaciones específicas, por fuera de este esquema legal. Además, existe la figura legal de los apoyos, que, a su vez, se pueden categorizar en apoyos formales y apoyos para la vida independiente. Dentro de estos últimos, se encuentran los apoyos de tipo personal, como la asistencia personal o el cuidado.
Dentro del marco de la Ley 24.901, los principales servicios y prestaciones de tipo institucional, además con mayor presencia, son los centros de día, los centros educativos terapéuticos, los sistemas alternativos de residencia, los centros de rehabilitación, los centros de estimulación temprana, los centros de formación y entrenamiento laboral, los servicios de intermediación laboral, los servicios de apoyo a la inclusión educativa. Además de estos servicios, establecidos en la norma, existen otros servicios institucionales con diferentes características que presentan un buen arraigo por presencia en calidad y cantidad. Algunos de ellos son los talleres protegidos de producción, los centros de terapias asistidas con animales, los centros de asistencia integral, los servicios de asesoramiento jurídico, las instituciones de capacitación, los servicios de salud mental, los centros deportivos, recreativos, artísticos, entre otros. En cuanto a los servicios de apoyo, los mismos están destinados a contribuir a que las personas puedan ejercer sus derechos y conducir su vida. Contribuyen a que las personas puedan tomar decisiones con libertad, trabajar, estudiar, acceder a actividades recreativas y culturales y disfrutar de su tiempo libre. De esta manera, se garantiza su autonomía individual, condición necesaria para el ejercicio de todos los demás derechos. El modelo y tipo de apoyo debe circunscribirse a la cooperación con la persona que recibe el apoyo, de forma que sea ella la que gestiona su vida, y debe basarse en la elección de la persona sobre cómo y desde dónde recibir el apoyo. Es posible identificar diferentes dimensiones de los apoyos que pueden ser complementarias. Es dable, por ejemplo, diferenciar entre los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, que podemos denominar apoyos formales en materia de derecho civil para celebrar actos jurídicos formales. Los apoyos para la vida independiente, de índole más prestacional, como podrían ser los apoyos para la comunicación, la movilidad, los servicios de asistencia personal, los servicios generales como la educación, el empleo, la salud, los servicios comunitarios, la protección social, el servicio de justicia, etc. Los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica son aquellas medidas de carácter judicial o extrajudicial que faciliten, a la persona que lo necesite, la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Estos apoyos son generalmente determinados por un juez en los denominados procesos de capacidad, en donde se evalúa la restricción de una determinada capacidad de ejercicio, cuando la persona puede, con sus decisiones, ocasionarse daño a sí misma o a su patrimonio. Por ejemplo, la designación de una persona para que coopere con quien recibe el apoyo, al momento de tomar decisiones respecto de sus bienes, de sus propiedades, de su dinero, etc. Este tipo de apoyos debe ser supervisado de manera regular por el sistema judicial que los ha implementado, en resguardo o salvaguardia de los intereses de la persona. Los apoyos para la vida independiente incluyen recursos, medios, dispositivos direccionados a la garantía de la vida independiente. Algunos de estos recursos son las condiciones de accesibilidad y los ajustes razonables. Los servicios de cuidados y asistencia domiciliaria, residencial, incluida la asistencia personal. Por ejemplo, cuidadores polivalentes, acompañantes terapéuticos, acompañantes laborales, etc. Los dispositivos de movilidad personal. Por ejemplo, dispositivos como las sillas de ruedas, andadores, etc. La asistencia humana, por ejemplo, asistencia en el puesto de trabajo o asistencia animal, por ejemplo, los perros guía para personas con ceguera. Las tecnologías de apoyo. Por ejemplo, los dispositivos informáticos para facilitar el acceso a la información, los semáforos sonoros, los audífonos o implantes cocleares, etc. Los medios alternativos y aumentativos de comunicación. Por ejemplo, el subtitulado de contenidos, los aparatos de conversión de texto a voz, las publicaciones en braille, la lengua de señas argentina, etc. Como se señalaba, estas categorías de apoyos pueden darse en simultáneo y suelen confluir o coincidir en mayor o menor medida.
Dentro del concepto de apoyos, existen aquellos brindados por personas que realizan actividades y tareas en forma directa con la persona para promover su vida independiente, es decir, para contribuir a la realización de sus actividades de la vida diaria con la mayor autonomía posible. Algunos de estos servicios de apoyo de tipo personal son el servicio de acompañamiento terapéutico, el servicio de cuidados polivalentes, el servicio de asistencia personal, el servicio de acompañamiento laboral, el servicio de apoyo a la inclusión educativa, entre otros. En la sección 4 de este contenido, estudiaremos la situación en materia de discapacidad en la provincia de Río Negro, con el objetivo de contar con una información de encuadre y contexto sobre la realidad en esta temática en el territorio geográfico y social en donde se desempeñan las diversas instituciones y disciplinas. Para ello, abordaremos los siguientes temas. La población con discapacidad en Río Negro. El organismo público provincial con competencias en la materia. La red de organizaciones civiles dedicadas a la temática. Respecto a la cuantificación de la población con discapacidad, para contar con un encuadre general, puede señalarse que, según la Organización de Naciones Unidas, en el mundo 1 de cada 10 personas presenta alguna deficiencia física, cognitiva o sensorial. Según esta estimación, hay en el mundo 1.300 millones de personas con discapacidad, de las cuales 800 millones viven en los llamados países en vías de desarrollo. Se trata, por lo tanto, de la minoría más numerosa del mundo. En nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos y de la Agencia Nacional de Discapacidad, 5 millones de personas tienen una deficiencia física, cognitiva o sensorial. De esa estimación general, según datos del Registro Nacional de Certificados de Discapacidad, que administra esta agencia, existen en la actualidad 1.600.000 certificados únicos de discapacidad vigentes. Esto representa, aproximadamente, un 32% de personas con discapacidad certificada sobre el total de personas detectadas censalmente que podrían tener una discapacidad. Esto significa que, un 68% de la población que puede encontrarse en situación de discapacidad no cuenta con certificado de discapacidad, con lo cual, no es titular de una serie de derechos específicos para este colectivo. En la provincia de Río Negro, según datos del INDEC y de la Agencia Nacional de Discapacidad, las relaciones son similares, configurando un escenario que, al menos en términos cuantitativos, debe ser mejorado. Según el último cierre estadístico de 2023, en Río Negro existen 32.000 personas con discapacidad con certificado vigente. A modo de reseña, puede observarse que el 20% de la población certificada es menor de edad, el 68% se encuentra dentro del rango de edad conocido como población económicamente activa, mientras que el 12% corresponde a la población comprendida dentro del rango adultos mayores. Respecto al tipo de discapacidad, la mayor presencia corresponde a las discapacidades motora y mental, situándose en menor medida los otros tipos, con una composición por sexo equilibrada por mitades, con una leve prevalencia de varones. Respecto al organismo provincial con competencia específica en la materia, se trata del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad, órgano colegiado creado por la Ley 2055, en el año 1985. El organismo provincial depende orgánicamente del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro y presenta 14 asentamientos distribuidos en toda la geografía de la provincia. Son funciones del organismo provincial: desarrollar, implementar y ejecutar políticas y programas provinciales en forma directa y a través de las áreas gubernamentales que lo componen. Articular con otras áreas del Estado y con el sector privado, políticas integrales de promoción e inclusión de las personas con discapacidad. Intervenir como órgano consultivo, con carácter vinculante, en la creación y modificación de normas en materia de discapacidad. Prestar asesoramiento y asistencia técnica a municipios, organizaciones públicas y privadas. Certificar la discapacidad. Categorizar los servicios y prestaciones dirigidos a la población con discapacidad. Llevar el registro provincial de personas con discapacidad y el registro de organizaciones civiles dedicadas a la temática.
Representar a la provincia en los órganos regionales y nacionales con competencia en la materia. Las organizaciones civiles de discapacidad de Río Negro son, en su totalidad, y a diferencia de organizaciones dedicadas a otras áreas o temáticas, instituciones independientes, y no una institución dependiente o subsumida en estructuras mayores, por ejemplo, en una universidad o una empresa. Según relevamientos y registros de 2023, se encuentran funcionando en la provincia 66 organizaciones civiles dedicadas a la discapacidad, aunque se tiene conocimiento de un número importante de otras organizaciones que no alcanzan algunas formalidades o no presentan una estructura institucional estable, pero también son actores con presencia comunitaria, en varios puntos de la provincia. Estas organizaciones presentan diversos perfiles, estructuras organizacionales y complejidad en materia de tamaño o envergadura y en cuanto a la presencia de recursos humanos especializados. También es diverso el tipo de discapacidad a la que se dedican con preferencia, existiendo algunas que lo hacen en forma específica, dirigida a un tipo de discapacidad, y otras a varias de ellas, proponiendo una amplia y diversa oferta de servicios dirigidos a la población. Como nota distintiva, estas organizaciones presentan, en general, algunas características que las erige como importantes actores en relación con el abordaje institucional de la temática y la atención directa de personas con discapacidad. Algunas de estas características ventajosas son: alta especialización en la temática, experiencia, presencia territorial, contacto directo con la población objetivo. Hemos arribado al final de estos contenidos, con la expectativa de haber hecho un aporte a la actualización conceptual y la incorporación de herramientas para un mejor desempeño del rol del profesional, en el campo del cuidado de personas. Instamos a las y los participantes a seguir profundizando en el estudio de esta temática para potenciar el rol del cuidador polivalente, en la búsqueda de un mejor servicio que contribuya a la calidad de vida de las personas con discapacidad.